ayer tuvimos un taller de evangelismo precioso. Teníamos poca gente, pero precioso la enseñanza, muy bendecido. La verdad que hoy va a ser también maravilloso, así que quiero que usted reciba, abra su corazón. Amén. Usted me dice, ¿y cómo se contactaron? Mire, esto es una cita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reunió. Fue el Espíritu Santo el que concretó esta cita. Así que así lo tomo yo como una cita del Espíritu Santo. Así que bienvenida y están en libertad, ¿sí? Bueno, yo le decía. Si le vamos a dar un aplauso a Dios, que sea con todo nuestro corazón, bien fuerte, si es para Él. Un grito de júbilo, ¿cuántos pueden dar? A ver. Sí, Señor, digno eres de recibir toda gloria, toda honra, toda adoración de tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos están agradecidos en esta tarde? Gloria a Dios. Hay algunos que no están agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos en esta tarde? Gloria a Dios, la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Y hoy hay algo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, pero en primer lugar queremos presentarnos. Mi nombre es Jazmín, estamos pastoreando junto con mi pastora y mi mamá también, y nuestro pastor está en Buenos Aires, quedó en la iglesia. Nosotros realizamos un viaje misionero en el mes de agosto de 2024, fue nuestro primer viaje. Tenemos un llamado a abrir una obra aquí en Río Gallegos y en Santa Cruz en realidad, así que estamos orando al Señor para que Él nos guíe, cuál es el lugar indicado. La idea siempre es plantar donde aún no hay iglesia, por una cuestión de necesidad, ¿sí? Donde hay necesidad, digo yo, tiene que estar la iglesia de Cristo. Así que, bueno, nuestro pastor Ernesto Troncoso le envía saludos desde Buenos Aires y toda la congregación también hoy se estuvo reuniendo, les mandan saludos, están felices y gozosos, pero bueno, voy a dejar que mi pastora se presente, así que muchas gracias por recibirnos en su hermosa casa. Dios te bendiga, iglesia. Dale un fuerte, 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 fuerte aplauso a Dios, a nuestro Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él preparó en este día la bendición para tu vida. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos vinieron con esa hambre y sed de Dios? Bueno, prepara tu corazón en esta tarde, prepara tu corazón, pero quiero ser breve. Solo quiero decirles que estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada por el amor de Dios. Quiero darle gracias a los pastores, que verdaderamente cuánto los ama el Señor, cuánto ama el Señor su iglesia, sus hijos. Cada uno de ustedes son muy importantes. Y luego van a entender por qué. Porque el clamor de sus hijos, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, está siempre atento al clamor de cada uno de sus hijos. Y Dios hace lo que tenga que hacer. Amén. Así que prepara tu corazón en esta mañana para recibir palabra de Dios y para que Dios te levante, te fortalezca, te restaure, te sane y te dé libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios, y ese es el poder del Señor que está en este lugar. Nos compartía ahí, ¿cómo es tu nombre? Nicolás nos compartía su testimonio. Qué tremendo, ¿no? El poder del Espíritu Santo que puede sanar una enfermedad en un instante. Ayer en el taller de evangelismo compartíamos, ¿no? Un poco de lo que le pasó a mi papá. Él también, Dios lo sanó de la hepatitis. Él se estaba muriendo y también el poder del Espíritu Santo entró, hizo un milagro en su vida y nunca más pudo apartarse del camino del Señor porque encontró propósito, encontró vida. Y hoy el Señor me guiaba a hacer algo diferente, a iniciar orando. Pero ahí donde estás, cerrá tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él se pueda mover con milagros en este lugar. Mientras la pastora había subido a orar,
ella estaba orando en lenguas y cuando yo interpretaba la lengua, el Espíritu Santo me hacía entender que ella oraba para que nos presentemos como sacrificios vivos delante de Dios. Así que ahí donde estás, Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque tu presencia está en medio nuestro, Señor, y donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios, hay libertad, hay sanidad, ocurren milagros. Señor, aquel que está ciego comienza a ver por el poder de Dios, y en esta tarde proclamamos, Señor, libertad para tu Espíritu Santo. Señor, te decimos que eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestro corazón, y hoy pedimos que tu palabra nos esté hablando, que tu palabra nos esté transformando, que tu palabra esté sanando, esté libertando, esté restaurando las familias, los matrimonios. Espíritu Santo, mientras estamos aquí, pedimos que te manifiestes con poder, Señor, y que ningún arma forjada que quiera levantarse en esta tarde pueda cometer el plan que planeó, sino que vos seas derribando, Señor, todo argumento del enemigo, todo espíritu que ha venido, Señor, a perturbar las almas, pero en el nombre de Jesús tomamos la autoridad y pedimos, Señor, que el mover de tu Espíritu Santo comience a traer avivamiento, que haya un despertar sobrenatural sobre este lugar, sobre cada una de las personas que ha llegado hoy. Espíritu de Dios, pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia, que el fuego de Dios comience a derramarse con poder, el fuego del Espíritu Santo comience a transformar los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos nuestro corazón en esta tarde, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos va a hablar en esta tarde. Y tu palabra eres tú, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Y mientras oraba, hablábamos con la pastora, porque como es el segundo viaje y a mí, les confieso, a mí me encanta predicar de la palabra de Dios, pero tengo mucho temor santo. Ayer hablaba de este temor. Es un temor que viene de Dios. No es el temor que le podemos tener a una persona o el temor que le tenemos a las alturas a veces o al mar. Conozco personas que le temen al mar, pero este temor es un temor santo. Es el único temor que tenemos que tener y es temor a la palabra de Dios, a no hacer la voluntad de Dios, a vivir una vida apartada de lo que realmente Dios preparó para nosotros. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces yo decía, Señor, ¿qué voy a hablar? Porque tengo cantidad de prédicas guardadas, pero no me gusta repetir las prédicas. Yo siento que, y es algo que lo aplico yo, no es para todos, siempre hago esta salvedad porque realmente no todos se manejan de la misma manera, pero decía, Espíritu Santo, hay una palabra nueva. Vos haces algo todo el tiempo, vos haces algo nuevo todos los días. Entonces yo le decía, Señor, dame una palabra que sea para la iglesia, que sea la justa y necesaria, que sea la que la iglesia necesita para levantarse en el llamado que tiene. Amén. Entonces le pongo como título a esta prédica, el precio de aceptar el llamado. Y en primer lugar, decirte que Dios preparó un propósito para cada uno de nosotros, y es algo que solemos escuchar constantemente, ¿sí? Pero si hoy llegaste a este lugar y crees que fue casualidad, déjame decirte que no. Estás equivocado o estás equivocada, porque Dios preparó un llamado que tiene como meta cumplir un propósito eterno a través de tu vida y de mi vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? El Señor preparó un llamado para vos que tiene como meta un propósito eterno. Un propósito que va más allá de lo que quizás estás viviendo hoy o de lo que quizás te está limitando para que puedas cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hoy quiero hablarte de un discípulo un poco controversial. Este personaje de la Biblia, cada vez que hablamos de él, tenés pastores que se inclinan hacia un lado y hablan de esta parte de la persona, pero tenés pastores que hablan de la otra parte de la persona, ¿no? Y yo quiero hablarte de las dos, porque lo que yo veo en Pedro es una transformación. No era lo mismo el Simón que había conocido a Jesús allí cuando estaba intentando pescar, que el Simón que luego se presenta allí en Pentecostés,
y da inicio a la iglesia de Cristo como la conocemos hoy. Entonces yo veo ahí una transformación y quiero llevarte un pasaje, si me acompañás, Mateo capítulo 16. Vamos a estar leyendo esta historia que va a marcar nuestras vidas. Yo creo que sí, porque estuvimos orando con la pastora y le digo, cuán importante es recordar aquel momento en el que Dios nos confirmó un llamado. Y quizás en esta tarde vos decís, bueno, pero Dios ya me confirmó lo que tengo que hacer. Pero por algún motivo ese llamado se encuentra dormido o quizá muerto. Yo en algún momento de mi vida he sentido que el llamado se encontraba dormido. Entonces tuve que buscar la presencia de Dios, tuve que hablar con el Señor, sincerarme, reconocer y decir, Señor, hay algo que está pasando en mi interior, que yo tengo que reconocer y tengo que ver cómo puedo hacer para salir adelante y para que ese fuego que alguna vez estuvo en mí vuelva a encenderme. Entonces yo veo que Pedro tuvo que sufrir una transformación que era necesaria para convertirse en el apóstol que el Señor había destinado que pueda fundar la iglesia del Señor, ni más ni menos. Si lo tenés ahí, Mateo 16, versículo 13, leemos todos juntos, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Si hay un cambio de nombre, es lo primero que veo en este pasaje. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, el reino de las tinieblas, el infierno, no va a prevalecer en contra de la iglesia que yo voy a levantar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese nada de él, de que era Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tenemos acceso a conocer tu voluntad, a conocer, Señor, la historia de cómo vos viniste al mundo, cómo te entregaste, cómo tuviste tu ministerio, Señor, con los discípulos. Gracias te damos en esta tarde y pedimos que tu Espíritu Santo quite todo velo de nuestros ojos. Señor, que el velo se caiga y podamos recibir la revelación de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, llevamos a la cautividad todo pensamiento a la obediencia a Cristo y derribamos cualquier tipo de argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dejamos este mensaje en tus manos. Señor, yo oro para que sea tu Espíritu Santo hablando a las personas y no yo. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, hay un llamado específico de parte de Dios. Este era el llamado que Jesús tenía para proponerle a Pedro. Este era el llamado que Dios había preparado para Simón, este hombre que era inculto. ¿Saben? Pedro era un hombre violento. Y vemos ahí en la Biblia ejemplos donde Jesús iba educándolo, iba llevándolo de a poco, enseñándole, porque no es fácil. ¿Saben? Los pastores les pasa mucho esto, a nosotros nos pasa. Hemos tenido gente y tenemos gente en la iglesia que estuvo presa, por ejemplo. Entonces no es fácil desaprender lo aprendido, lleva un proceso. Nosotros tenemos que estar acompañando, porque eso hace parte de lo que Dios nos ha pedido a nosotros. Por eso lo primero que veo es un llamado específico para Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben que Pedro es la palabra Cefas? Y esa palabra se traduce como roca.
Y yo decía, claro, ¿por qué Jesús le cambia el nombre a Pedro? Le cambia el nombre a Simón por Pedro. Porque el nombre que Jesús le estaba dando representaba ni más ni menos que el llamado que Dios había predestinado para él. Un llamado específico. Y así como Jesús le propone un llamado a Pedro, también en esta tarde tiene un llamado para vos. Quizás lo conoces, quizás Dios ya te habló, como me pasó a mí 3 meses después de conocer al Señor verdaderamente, porque ayer lo conté. Yo nací en una familia cristiana, tuve ese privilegio, pero en realidad mi encuentro lo tuve hace unos años atrás y cuando, bueno, ustedes saben, cuando uno se convierte al Señor es una locura, es como que uno quiere estar en todos lados y no parar. Entonces yo no dormía, les cuento, no dormía, ayunaba todos los días, mi mamá no me podía sacar de la habitación, estaba preocupada, flaca no estaba porque... Oraba al Señor, como yo soy ya flaquita, le decía, Señor, no quiero estar más flaquita de lo que soy. Así que cuando ayune me mantenga en el peso, y Dios lo hacía. Dios hacía ese milagro. Pero igual ella me veía ahí sin comer, tomando tecito o mate, y se asustaba, ¿no? Como que, ¿qué le está pasando a esta chica? No era el poder del Espíritu Santo. Yo no podía, y al día de hoy no puedo. Solamente que no puedo salir de la presencia de Dios, pero solamente que hoy soy consciente, y en ese momento era recién convertida, entonces no sabía y creía que solo la presencia de Dios estaba en mi habitación, pero no, la presencia de Dios lo llena todo en todo. Mientras estamos hablando acá, la presencia de Dios está con nosotros. Mientras vos estás en tu casa, mientras quizás tenés una lucha espiritual con tu familia porque venís a la iglesia, la presencia de Dios está con vos, porque el Espíritu Santo nos ha sellado. Si tenemos el sello de Dios, tenemos a Dios viviendo en nuestro corazón, entonces la presencia del Señor está con nosotros. ¿Qué dice? Que cuando Jesús dijo consumado es, se rasgó el velo del templo. Y si no sabías qué significa eso, significa que la presencia de Dios lo llena todo. Antes, en el Antiguo Testamento, y fíjense qué privilegio que tenemos. En el Antiguo Testamento, para acceder a la presencia de Dios, solo podían los sumos sacerdotes, entrando al lugar santísimo. Si alguien del pueblo de Israel entraba al lugar santísimo, caía muerto por la presencia de Dios. Pero cuando Jesús dijo en la bendita cruz, consumado es, lo primero que ocurrió fue que ese velo se rasgó. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, porque en cualquiera sea la situación que nos encontremos, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso a mí me vuela la cabeza. Yo digo, Señor, tenemos tu presencia, tenemos acceso a la presencia de tu Espíritu Santo, tenemos acceso a la palabra en Argentina. ¿Saben que hay países que no tienen acceso a la Biblia? China, por ejemplo, tienen las iglesias subterráneas. Entonces, nadie sabe, solo la comunidad de fe, y hay como claves, es todo terrible, no se puede compartir del Evangelio. Corea del Norte también. Es terrible la persecución a los cristianos, pero nosotros en Argentina tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios al alcance. Y a veces no queremos ni abrir la Biblia. Y a veces dependemos de otro, pero en realidad la palabra de Dios está acá. Tenemos acceso para que el Señor nos hable, amén. Todos los días de nuestra vida Él quiere hablarnos, Él quiere comunicarse con nosotros. Entonces yo veo esto, un llamado específico. Este llamado de Dios es progresivo, ¿sí? Se va dando en nuestra vida por medio de las decisiones que tomamos. Depende si vos te disponés en manos de Dios para que Él te use, te disponés para que el Señor haga con vos como Él quiere, o si vos te retraés y decís, para mañana, Señor. Siempre cuenta, y no puedo evitar decirlo porque mi pastor es bastante creativo. Y él cuenta una historia, dice que se reúne Satanás y sus demonios, ¿no? A tirar ideas, a tirar propuestas de cómo detener a la iglesia de Cristo. Entonces dice que tiraron varias ideas, los principales, los principados, las potestades, los de alto rango. Ellos tiraban ideas a quienes consideran su maestro, que es el diablo, ¿no? Entonces le decían, bueno, podemos hacer esto o aquello, y a él no le convencían las ideas. Hasta que por allá saltó un demonio menor, un chiquitito. Y dice, maestro, yo tengo una idea.
A ver, le dice, vamos a sembrar en la iglesia la palabra mañana. Mañana voy a consagrarme. Mañana leo la Biblia. Mañana voy a ayunar. Mañana voy a evangelizar. Pero vos y yo sabemos que mañana no lo vamos a hacer. Entonces el día donde podemos decidir seguir a Cristo y seguir el llamado que Él tiene con nosotros es hoy. Entonces yo declaro en esta tarde que por medio de su palabra el Señor nos va a hablar y nos va a confirmar el llamado y va a despertar llamados que estaban dormidos. Y no solo eso, sino que si hay llamados muertos en este lugar, el Espíritu Santo vino a darle vida a todo el propósito que Él tiene para con nosotros. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte, porque Él es digno. Es un proceso de transformación. Como seres humanos convertidos al cristianismo sufrimos esta metamorfosis. Viene del griego metamorfos, quiere decir un cambio de un estado a otro. Y usualmente lo conocemos por las mariposas. Primero es oruga y luego, después de pasar el proceso, se transforma en una mariposa. ¿No es una maravilla? Yo no sé si ustedes vieron, pero les recomiendo que vean un video, porque es hermoso y es lo que pasa con nosotros. Antes de tener al Señor y luego de que tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida inevitablemente pasa de un estado al otro. Porque Pablo dice allí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que el Señor tiene para nosotros es propósito, es llamado, es vida. Nada más feo que vivir una vida sin propósito. Y yo lo veo todos los días, cuando viajo, cuando camino por la calle. Las personas, su cara está vacía. Cuando te miran, cuando te hablan, no tienen propósito porque les falta el dador del propósito que es Jesucristo. Y vos, hoy y yo tenemos la oportunidad de decir, Señor, yo te pude conocer, yo voy a acceder a ese llamado que vos tenés para mi vida. Este proceso, esta transformación, el cual nos moldea a la imagen de Cristo. Dice que somos transformados a la imagen de Cristo. Tenemos el privilegio. También nos conducimos al propósito eterno. El Simón, como te mencionaba antes, que estaba intentando alcanzar peces a la orilla del mar y no podía pescar nada, no era el mismo Pedro que se puso en pie en la fiesta de Pentecostés y dio inicio a la gloriosa iglesia del Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las decisiones que Pedro tomó, y ahora lo vamos a ver un poco, tenían que ver con alcanzar ese propósito. Y vos dirás, pero Pedro negó a Jesús. Pero Pedro dudó cuando estaba caminando sobre el mar. Porque usualmente nosotros como seres humanos tendemos a mirar el defecto del otro, el error del otro. Y Jesús nos habla en su palabra, y aunque le habla a los fariseos en ese momento, también es para nosotros. Hipócrita, dice el Señor. Estás mirando la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te estás fijando la viga que vos tenés. Y muchas veces no pasa esto. Pero Pedro tuvo una característica que ahora la vamos a ver y ahora la vamos a hablar un poco, porque es fundamental para alcanzar el llamado. Entonces, esta metamorfosis es necesaria para alcanzar nuestro propósito. Hay que morir a lo que somos para nacer en Cristo, para vivir en el propósito eterno que el Señor preparó para nosotros, así como lo hizo Pedro. Lo primero que tenés que saber es que si no te morís, no lo vas a lograr. Yo estoy acá porque me tocó morir. Y cuando hablo de morir a Jazmín. ¿A quién soy yo? Ayer contaba, y tiene que ver porque a mí me pasó esto de la cervical en marzo, y yo decía, Señor, no hice nada. Venía todo bien, ¿viste cómo somos los seres humanos? ¿Qué hice? ¿En qué fallé? Veníamos de campaña, de milagros,
de poder de Dios. El Señor me había empezado a incursionar en el llamado, ya empecé a desarrollar lo que Él me había hablado. Y este año, a principio de año, el Señor cumplió muchas promesas que Él me había hecho. Y no fue como que Él me avisó, simplemente miré y dije, esto Dios me lo había hablado y se estaba cumpliendo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque estaba en mi mejor momento. En mi mejor momento estaba. Y de pronto me empecé a sentir mal, dije, ¿qué me pasa? La incertidumbre de no saber, hasta que me enteré que era un problema en la cervical y te desestabiliza todo. Y yo siempre fui una persona que puede con todo. Podía con todo. No importa lo que venga, Señor, yo salgo adelante, yo me manejo tranquilo, yo me encargo, Señor. Yo no te molesto. No necesito un milagro porque sé que vos sos Dios, lo necesita el que no te conoce o el que es débil en la fe, pero yo tranquilo, Señor, yo me encargo. Pero no, el Señor me desestabilizó. Diría una profesora, si alguien te va a romper el corazón, que sea Dios. Porque cuando te toca morir, tu corazón también se va a romper. Cuando te toca morir a tu voluntad, a tu autosuficiencia, y te lo digo por experiencia propia. Cuando te toca morir a tus propias fuerzas, te vas a preguntar, al final, ¿para qué? Porque es necesario. Si no morís, así de duro, si no morís, ¿a quién sos vos? A tu voluntad, a tus deseos, a lo que vos querés. No porque yo quiero esto, porque Señor, porque te pedí, porque te acordás. Y todo el tiempo pedimos, pero no queremos aplicar lo que verdaderamente el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros decidimos morir verdaderamente, es que el Espíritu Santo realmente está teniendo libertad en nuestras vidas para incursionarnos, para llevarnos. Y aunque a veces no entiendas, porque si te tengo que dar una respuesta, es esta, no sé mucho más. No pasó nada, simplemente pasó. Y vos decís, bueno, pero es algo que se puede tratar, sí, pero, o sea, igual se siente, vos sentís los síntomas. Yo no me puedo poner nerviosa, antes de subir estaba re nerviosa porque siempre, no lo pierdas a eso, si te invitan a predicar, siempre, depende del Señor, sabés que lo que estás compartiendo es palabra de Dios, no tu palabra, no lo que vos querés, no tu idea, es la palabra de Dios. Entonces tené temor de Dios, santo. Por eso te hablaba del temor cuando subí. Entonces yo siempre antes de subir a predicar tengo temor de Dios. Y parece que me voy a desmayar. Pero bueno, Él me sostiene. Él me sostiene porque yo le digo, Señor, si es tu voluntad, vos me sostenés. El Espíritu Santo, lo contaba ayer, me hablaba todas las noches porque sentís que te desmayás. Ese es el síntoma. Y él me hablaba y me decía, ¿viste que yo no te dejo caer? Todas las noches me decía lo mismo. Y esa palabra me sostuvo. Entonces, fíjense, hablábamos de Pedro, ¿no? Y en segundo lugar, yo encuentro que el llamado viene con responsabilidades. Si vos le vas a decir que sí a Dios, tenés que tener en cuenta que ahora el Señor va a confiar en tus manos su obra. Y vos dirás, bueno, pero no tengo llamado pastoral. Lo que sea que el Señor haya depositado en tus manos, lo que Él haya confiado en tus manos, es parte de su obra. ¿Alguno tuvo dolor de muela? Yo tuve dolor de muela. Ahí, veo unas manos. Es la muerte el dolor de muela, ¿no? Y es un miembro del cuerpo. Eso me lleva a pensar y a reflexionar que si un miembro del cuerpo está padeciendo o está desobedeciendo o está queriendo ser pie en vez de muela, todo el cuerpo se siente mal. Y el cuerpo no puede funcionar de la manera correcta. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él la cabeza. Por eso nosotros debemos aceptar que aunque no, quizás no tenés llamado pastoral, quizás tenés llamado a lo multimedia, a las redes sociales, a manejar las redes sociales de la iglesia, que dicho sea de paso es un trabajo evangelístico maravilloso. Y veo muchos jóvenes. Es hermoso trabajar en redes sociales. Yo he tenido gente que viene y le digo, ¿y cómo llegaste? Vi el flyer. Gloria a Dios, es maravilloso. Entonces, cualquiera sea lo que Dios depositó en tus manos, es parte de la obra. Y si vos no realizás tu llamado, tu propósito, lo que Dios te pidió, con responsabilidad, inevitablemente vas a afectar al cuerpo de Cristo. Vas a afectar porque Dios te llamó a vos, Dios no llamó a otro.
Y si vos querés huir de tu llamado, no pierdas tiempo. Porque no es lo que vos querés, es lo que Dios quiere. Por eso Él nos lleva a morir. Morir a lo que somos, para que Cristo viva. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Le vinieron a contar, Jesús de Nazaret está haciendo milagros, está sanando enfermos. Déjalo, dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Wow. Quizás estás más enfocado en que te vean ser usado por Dios y no que Dios haga algo en otra vida a través de tu vida. Hay que ver de qué manera estamos enfocándonos, ¿no? Entonces, un llamado con responsabilidades. Miren, Pedro tuvo que arrepentirse. Y acá de esto quería hablarte porque tuvo que arrepentirse de su pecado. Y saben, él no quería fallarle a Jesús. Cuando él le dice, maestro, que esto no te acontezca, no se imaginó que iba a estar siendo usado por Satanás. Y luego también Jesús le profetiza que él va a negarlo. Cuando el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces, le dice Jesús. Y a la hora de que se cumple la profecía que Jesucristo había dado, Pedro dice que se acordó y lloró amargamente. Arrepentimiento. ¿Saben qué? Lo que Judas no tuvo fue arrepentimiento. Entonces, si hay algún pecado oculto en tu vida, si hay algo que venís arrastrando sin resolver, que hoy sea el día donde confieses primeramente al Señor. Y Él te va a guiar. Si es un pecado que solamente le tenés que confesar a Él, como esos pecados de omisión, que son como decimos nosotros sin querer. A veces en la desesperación tomamos una mala acción. Entonces son pecados de omisión, así se les llama. Eso se los confesamos al Señor. O si vos sentís de confesarle a un líder también, pero en primer lugar al Señor. Dios quiere escucharte que estás arrepentido. Dios quiere escucharnos como iglesia, ir a la fuente y decirle, Señor, en esto te fallé. Y llorar en su presencia, porque Él quiere limpiarnos. Dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, pero confesemos. Nos cuesta, iglesia. Nos cuesta porque lo veo todos los días y lo he vivido. Y lo que van a decir de mí, y lo que voy a perder, y lo que van a pensar, y no me van a confiar nada, y me van a poner en disciplina, o no nos pasa. Nos cuesta. Pero estamos yendo en contra de la palabra de Dios si no confesamos. Entonces, si hoy vos sentís de parte del Espíritu Santo que esta palabra es para vos, que vos te puedas acercar al Señor en esta tarde y decirle, Señor, acá estuvo mi falla, yo la reconozco, pero yo te pido, Señor, que tu preciosa sangre limpie mi vida, porque hoy tengo la oportunidad. Y si el Espíritu Santo te guía a hablar con tus autoridades, no lo dudes. Porque vos lo que haces, o yo también me incluyo, es que queremos decidir cómo ellos van a actuar en base a lo que hicimos. Pero no, ellos van a orar por vos, van a ayudarte a ser restaurado. Estamos como iglesia para restaurar, para orar los unos por los otros, para acompañarnos en los procesos difíciles. Pero si no aprendemos como iglesia a ser santos, a confesar delante del Señor, a confesarnos con los pastores, con las autoridades, y no por religión, sino por amor a la palabra de Dios, por amor al Señor. Y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que tengamos un corazón como el de David. Y lo mismo pasa. Pero él cayó con Betsabé, sí, pero él fue a la presencia de Dios. Y el hecho de que David haya ido a la presencia de Dios provocó que el Señor diga de David que tenía un corazón conforme al de Dios. Así que si hay algo que el Señor viene hablando, viene tratando con vos, que hoy sea la tarde donde tomes la decisión. Porque Pedro
para alcanzar el llamado tuvo que arrepentirse. Lloró. Lloró porque Cristo le había advertido. Pero él dijo, no, yo soy Pedro, yo me la banco, yo soy la roca. Pero la roca le faltaba ser llena del Espíritu Santo. Y no lo digo en modo juzgar, porque a mí me ha pasado. Pero debemos aprender como iglesia a confesar. Y sabes que cuando vos aprendés a confesar, es algo natural. Y después lo volvés loco a los pastores, porque le tenés, ay, no sabes, hice esto. Decís, bueno, pero háblalo con Dios, ya. Hay cosas y cosas, ¿no? Obviamente. Primero con el Señor, siempre. Pero hay alivio. ¿Sabes que a veces las cargas que tenés en tu vida, la opresión, vienen a causa de no confesar? De no confiar en las autoridades que Dios puso en tu vida. Dice Jeremías, yo les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten. Entonces, a la hora de contarle al Señor y contarle a tus pastores, confía, porque ellos se van a manejar en la manera que Dios les indique. Y todo lo que puede llegar a pasar, porque a veces hay consecuencias, es verdad, eso no te lo voy a negar, pero créeme que es mejor pasar una consecuencia por un pecado que vivir una vida eterna fuera de la presencia de Dios. Que Cristo no nos encuentre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre. Yo iba a la iglesia, oraba, las personas se sanaban, hacíamos evangelismo. No quiero decir ninguna de las áreas, porque, bueno, pero no sé, servía en multimedia, era músico, lo que sea que hacía, era pastor. Y que el Señor no te diga, apartate de mí porque yo no te conozco. Mi palabra te dijo que confesaras y nunca confesaste. Que el Señor no nos encuentre de esa manera, sino que nos encuentre como una iglesia que venga a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante, pero de verdad, una iglesia comprometida con la palabra de Dios. Cuando Dios te da un llamado, debes ponerte en pie. Sí. Pero ponerse en pie no es cualquier cosa. Porque cuando Pedro se puso en pie, dice que eran 120, estaban todos sentados, como estamos acá. Y el Espíritu Santo lo guió a que se ponga en pie. Y esa acción de ponerse en pie, muchas veces el enemigo va a querer detenerte. Va a querer frenar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero ahí es donde vos tenés que decir, Satanás, no te lo permito, en el nombre de Jesús, estás vencido. Cristo descendió al infierno, como leíamos en el credo, y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. No tiene autoridad sobre tu vida. Cuando vos decís simplemente, me contaba la pastora la otra vez, mi pastora, iba a trabajar en el subte y se manifiesta una persona al lado de ella, apenas se sentó, y le empezó a decir, yo soy Belcebú. Y ella lo miró y ni siquiera abrió la boca, lo dijo mentalmente, en el nombre de Jesús. Dice que se levantó y se fue corriendo. Porque el diablo va a querer venir a atacarte, a sembrarte temor, pero en el nombre de Jesús, Él está vencido y tiene que huir. Porque la presencia de Dios está en tu vida, amén. Entonces Pedro se puso en pie. Y ponerse en pie tiene que ver con esto de asumir la responsabilidad que Dios nos da. Porque si no asumimos la responsabilidad que Dios nos da por medio del llamado, el enemigo va a querer usar nuestras vidas. Y vos dirás, no, pero si yo me estoy congregando, yo tengo comunión con Dios, ¿por qué el enemigo podría afectar mi vida si vos decís que no tiene autoridad? Pero si vos le abrís las puertas al enemigo, sí le vas a dar autoridad. Y se la estás dando vos. Maestro, que esto no te acontezca. Y Jesús le respondió, vete de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces guarda con bajar la guardia. Me tocó hace un tiempo, y no sé por qué lo cuento, pero siento de parte del Señor contarlo, total no la conocen. Una amiga muy cercana tuvo un problema de pecado y me llamó
Y vieron esas personas que vos ves en la iglesia, las ves servir y vos decís, ¡ay, la admiro un montón! Y es un ejemplo. Y tanto así que yo a veces la escucho y por ahí no estoy de acuerdo, pero no digo nada porque la admiro realmente y su vida me muestra su fruto, ¿no? Pero ser humano, de carne y hueso, ¿no? Entonces me contó que cayó en pecado, en un pecado difícil, que necesita y requiere restauración, y a mí me partió el corazón. Y cuando ella me contaba, yo lloraba con ella. Pero le dije, ¿sabes qué? Aunque el pecado trajo consecuencias, porque sí las trajo, tomaste la mejor decisión. Y yo estoy segura de que el Espíritu Santo va a restaurar cada área de tu vida por haber contado, por haberte presentado con tus autoridades y decirle, confesarles y escuchar la voz del Espíritu Santo que te habló. Tomaste la mejor decisión. Entonces, cuando Dios te da un llamado, debes ponerte en pie. Si te caíste, tenés que levantarte. En el nombre de Jesús, tenés que levantarte. Quizás no es el mensaje que esperabas. Quizás esperabas que yo empiece a soltar palabra profética y podría hacerlo porque lo hago. Pero no siento de parte de Dios hacerlo, sino que siento de parte del Señor dejarte este mensaje en esta tarde. Que aprendamos como iglesia a acatar el llamado de Dios. Y eso requiere confesar si lo tenemos que hacer. Eso requiere vivir en santidad. Eso requiere ser obediente por más que sobrepase la voluntad o tu anhelo personal o tu deseo. Porque Jeremías 29:11 dice que el Señor sabe los planes que tiene para tu vida. Sabe los pensamientos que tiene para vos y para mí. Pensamientos de bien y no de mal. Amén. Lo conocemos, pero lo vivimos. No podemos asumir la responsabilidad del llamado si no estamos en comunión con el Espíritu Santo. También. Si no estamos en comunión con el Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. Porque el Espíritu Santo vino a llevarnos, a conducirnos a toda verdad, a toda justicia. Nos da convicción de pecado. Si no te relacionás con el Espíritu Santo, no vas a saber en qué estás fallando. Una vez iba a una iglesia a predicar y yo me sentía rara. Dios, Señor, ¿qué es esto? Me siento mal. Y el Espíritu Santo me dice, no oraste antes de salir. Señor, le digo. Porque cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a conducir a toda verdad. Nos va a dar convicción de qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal. Y nos va a conducir al arrepentimiento y a la restauración. Amén. Mira, el Pedro que dudó y se hundió en el mar, no era el mismo Pedro que sanó al cojo fuera del templo La Hermosa. Y para alcanzar el propósito debemos vivir en constante comunión con la fuente de vida y poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí en Juan 21, si me pueden poner el versículo, Juan 21, versículo 1 en adelante, vemos la prueba de que dejar de dudar es fundamental para nosotros. Entonces dice que era la tercera vez, se los resumo para no leerlo todo, pero creo que está hasta el 11, creo. Dice que era la tercera vez que Jesús se le aparecía a los discípulos después de resucitar. Y acá, esto es una interpretación personal, no lo tomes para vos, pero nosotros creemos que Jesús, más o menos por lo que estudiamos en la palabra, creemos que Jesús estaba desfigurado cuando resucitó. Porque los discípulos, más allá de que estaba cegado el entendimiento, cuando igual ellos se les abre el entendimiento, de igual manera, las próximas veces no lo reconocen a Jesús. Acá tampoco lo reconocían. Entonces Juan relata, ojo, y dice, porque el discípulo amado, y está hablando de él mismo, interesante esto, le dijo a Pedro, o sea, yo, Jamín, le dije a Pedro que era Jesús. Pero fíjense, Jesús le dice, ¿tienen algo de comer, hijitos míos? Y dice que cuando Pedro escuchó que era Jesús,
se tiró al agua. Y el mismo Juan, que dice, yo el discípulo amado, le dije a Pedro, relata cómo Pedro se lanzó al agua, pero todos los demás discípulos se fueron en la barca. Porque el Pedro que se había hundido y dijo, Señor, sálvame que perezco, no era el mismo Pedro. Ya no era el mismo Pedro, estaba pasando por la metamorfosis, estaba sufriendo este cambio, esta transformación. Y cuando llega el día de Pentecostés y es lleno del Espíritu Santo, nace lo más importante que tiene este mundo. Porque vos y yo somos lo más importante que tiene este mundo. Porque los ángeles no predican la palabra de Dios. Quizás pasa en alguna oportunidad cuando hay un lugar donde no llegamos como iglesia, puede pasar, hay testimonios. Pero en realidad la institución más importante del mundo es la iglesia de Jesucristo. Y fue la que nació en Pentecostés, con un hombre llamado Pedro, como vos y como yo, que le falló a Dios, que tenía dudas, que era incrédulo. Pero cuando él dijo, Señor, yo estoy en tus manos, yo te sigo hasta el último día, como decía el pastor, hasta el último día, sin mirar atrás. Por eso Jesús le dice, el que pone su mano en el arado y quiere volver para atrás no es digno de mí, no es digno. Entonces el llamado de Dios tiene que ver con asumir estas responsabilidades. En tercer lugar, el llamado está asociado a un propósito eterno, como te mencionaba. Y cuando te acercás a tu llamado, cuando te acercás al anhelo de Dios, todo lo que el Padre predestinó para nosotros tiene que ver con un enfoque eterno. El llamado que vos hoy tenés que cumplir en esta tierra tiene que ver con lo eterno de Dios. Tiene que ver con tu salvación y la mía. Pero también tiene que ver con la salvación de las personas que Dios confíe en tus manos. Y entiéndase, confíe, porque a veces quizás sos evangelista y te toca predicar. Por ahí no te toca discipular. Eso le toca más a los pastores, a los maestros. Pero vos sembraste la semilla y Dios está confiando a alguien en tus manos. Y tiene que ver con la salvación de esa persona, lo eterno. La vida eterna, eso es lo eterno. Entonces tu propósito y el mío, tu llamado y el mío, tiene que ver con lo eterno. Somos seres eternos, hay eternidad en nuestros corazones. Y Cristo siempre hace énfasis en la voluntad del Padre, porque lo único eterno que tenemos es la palabra de Dios. La Biblia lo dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, iglesia. La palabra de Dios no pasará. Entonces, si vos te aferrás a la palabra que Dios te dio, eso es lo que va a permanecer en el tiempo. Es lo que va a permanecer por encima de toda circunstancia. La palabra que Dios te dio debe sostenerte a través de los años, a través de las enfermedades, a través de las dificultades, a través de los ataques del enemigo. La palabra de Dios debe sostenerte. No sé si fui yo. Nuestra iglesia se llama Getsemaní. Y ayer hablábamos con el pastor y cuando yo me entregué al Señor, no sabía que era Getsemaní, porque como buena hija de creyentes que nunca se convirtió, nunca agarré la Biblia. Siempre tuvimos Biblias en casa, pero hacíamos devocionales como familia, pero yo la verdad estaba en otra onda, entonces no entendía. Y siempre que agarraba la Biblia e intentaba, no la entendía. Entonces, cuando me entregué a Cristo, abría y entendía todo. Era una cosa de locos. Y sigue siendo hasta el día de hoy, porque a veces leo, oh Señor. A veces releo algo que ya leí, bueno. Entonces, yo averigüé y estudié y me hice todo un estudio de qué es el Getsemaní. Entonces me encanta. Cada vez que me preguntan, o no me preguntan, yo les cuento igual, porque me encanta. Se llama Getsemaní porque es el lugar de tu decisión. ¿Y por qué el lugar de tu decisión? Porque es el lugar, Getsemaní, es el monte de los olivos. Y vas a encontrar en los evangelios
que Jesús habla, y fueron al monte de los olivos a orar. Y allí en el monte de los olivos, fuera, ahí saliendo del monte, fue donde apresaron a Jesús para llevarlo a la cruz. Mientras quizás vos estás distraído hoy con el celular, o estás distraído con sueño, o no tenés intención de oír la palabra de Dios, te cuento que ahí a las afueras de este monte Getsemaní fue apresado el Salvador del mundo. Y desde ese lugar empezó a derramar su sangre. Porque cuando Jesús estaba orando le decía, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Y cómo no? Si fue a buscar a los discípulos y estaban durmiendo. Y después dice que los fue a buscar de nuevo y de nuevo estaban durmiendo. Entonces se los reta. Y encima Jesús los reta re bien. Podría haberles dicho, che, usted... No pudieron velar una hora conmigo, muchachos, vamos. Una horita. Se va de nuevo, Padre, si es posible, y se levanta, se acerca a los discípulos y les dice, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Por el contador que estaba siempre al lado de él, Judas. 30 monedas inmundas, sin valor. Por eso lo entregaron al Salvador del mundo, por 30 monedas inmundas. Y encima ni siquiera las gastó. No todas. Compró un terreno y se suicidó. Después en Hechos relata y dice que el cuerpo estalló. La putrefacción del cuerpo, lo que había comido, se generan gases dentro del cadáver y estalla en algunas oportunidades. Eso fue lo que le pasó a Judas. Ni siquiera valió la pena. Está bien, fue parte del propósito, sí, lo sabemos. Pero nos debe importar la palabra de Dios. Entonces Jesús estaba orando en Getsemaní, en el monte de los olivos, y ahí, en ese lugar, cuando estaba orando, empezaron a derramarse gotas de su sangre. En Getsemaní empezaron a caer la sangre de Cristo, empezó a ser derramada hasta el monte Calvario, hasta el Gólgota, que es el monte donde Cristo fue crucificado. Y Cristo, déjame decirte, derramó cada gota de su sangre. Por eso cuando yo tomaba el vino que representa, que es la sangre de Jesucristo, yo me quebranto porque digo, Señor, vos derramaste cada una de las gotas de tu sangre, todo completo, Él lo derramó todo. Cuando Él había muerto le clavaron la lanza y su sangre empezó a salir. Se vació el cuerpo. Se vació de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque era totalmente imposible que Jesucristo resucite sin sangre. ¿Y por qué al tercer día? Porque al tercer día era imposible que un muerto resucite. Había casos, entonces era necesario que pasen 3 días, porque ahí se iban a dar cuenta, iban a corroborar que el Salvador del mundo realmente había venido y había muerto y resucitado. Te cuento para que lo sepas. ¿Por qué al tercer día? Pues todos nos preguntamos, ¿por qué no 2? Porque en 2 días puede resucitar todavía la persona, pero al tercer día ya no puede más. Yo soy perito forense, por eso sé del tema. Y es maravilloso porque la ciencia corrobora la palabra de Dios. Tenemos apologética, tenemos defensa de la fe a full, tenemos pruebas científicas que corroboran que Jesucristo murió en la cruz. Entonces, por eso el Getsemaní. Y dándote este ejemplo, porque tenés que tener tu Getsemaní, tenés que tener tu lugar de comunión con el Espíritu Santo, tu lugar de decisión. Quizás es esta iglesia, quizás es Centro de la Misericordia, donde vos todos los días puedes encontrar misericordia de Dios, gracia para tu vida, perdón, propósito, llamado, acompañamiento, vida eterna. Dice el Salmo 133, cuán bueno, delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía a Dios vida eterna. ¿No dice así? Hay vida eterna entre nosotros.
Hay poder de Dios. Para ir terminando, en cuarto lugar, el llamado es la voluntad de Dios, para que dejemos de dudar. El precio del llamado es la consagración, y quiero invitarte a que te vayas poniendo en pie, para que podamos orar y tener un tiempo donde el Espíritu Santo obre con libertad en nuestros corazones. Cerrá tus ojos para que nadie se distraiga, para que no se estén mirando entre sí, sino que haya libertad para buscar la presencia del Espíritu Santo. El llamado es la voluntad de Dios. El precio del llamado es la consagración. Y si todavía tenías dudas de que tenías que consagrarte, el Señor hoy te vuelve a reconfirmar que la consagración es fundamental para alcanzar el llamado. La comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es fundamental para alcanzar el llamado de Dios. La santidad, ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. La entrega, la perseverancia, la diligencia, ser presto, ser activo, ser cuidadoso al momento de servir al Señor, al momento de servir a la iglesia, al momento de servir a la familia, a las personas. El precio del llamado es ser apasionado hasta el último día de nuestras vidas por predicar el poderoso evangelio de salvación. Y quizás en esta tarde sentís que tu llamado está dormido. Quiero invitar al grupo de alabanza que nos acompañen para orar en esta tarde. Quizás sentís que tu llamado está muerto, que fuiste dejándolo de lado por las circunstancias de la vida, por las diferentes situaciones que te tocaron atravesar en este tiempo. Pero déjame decirte que aquella palabra que Dios puso en tu corazón, aquel llamado para servirle, sigue vigente. Aunque el diablo haya planificado matarte, derrotarte y derribarte, hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro y vuelve a confirmar su voluntad en tu vida. Vuelve a confirmar que hay propósito, vuelve a confirmar que hay llamado y el fuego de Dios comienza a ser derramado en este lugar. La presencia del Espíritu Santo revive todo lo muerto en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y decile: Señor, acá estoy, Espíritu Santo. Hay un llamado por el cual fuiste engendrado. Y hoy el Espíritu Santo te vuelve a confirmar. Si aún no fuiste llamado, el Señor te llama a la mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hoy Dios te hace la misma invitación que le hizo a Isaías. ¿A quién enviaré, iglesia?, dice el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo clamo en esta tarde para que tú le respondas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy disponible, yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra, yo me quiero comprometer. Oh, Rabbi Kandara Makia Labasai. Hoy Dios te da un propósito eterno para que puedas servirle, para que puedas adorarle hasta el último día de tu vida. Si necesitas la transformación del Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que corras aquí adelante. Digas: Espíritu Santo, muévete en mi vida, transfórmame. Yo quiero servirte, quiero exaltar tu nombre, quiero predicar tu evangelio, quiero alcanzar a las almas que no te conocen. Oh, el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo comienza a derramarse. Poder de Dios, poder de Dios. Si tú tienes alguna enfermedad que te estaba limitando para servir al Señor, pasa aquí adelante, pasa aquí adelante. Mientras corres al altar, el Señor derrama sanidad, porque por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Él se llevó toda
Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Todo llamado dormido comienza a recibir vida ahora. Sopla, Espíritu Santo. Sopla tu poder, tu presencia. Oh, Rama y Sanda, Rabaquía, Basai. Los dones que estaban dormidos comienzan a recibir vida. Dones de enseñanza de la palabra de Dios. Dones de profecía. Comienzan a despertarse en la iglesia. Don de interpretación de lenguas. Oh, el Espíritu Santo comienza a ser derramado. Si tú no tienes el bautismo, levanta tus manos. Decile, Señor, acá estoy, lléname. Lléname de tu fuego. Lléname de tu presencia. Dones de sanidad se despiertan en esta tarde. Dones de sanidad, dones de liberación para ministrar a los cautivos, para dar apertura de la cárcel a los que están oprimidos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ministerios pastorales se despiertan en esta mañana, en esta tarde. Unción, 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 unción del Espíritu Santo para predicar, para evangelizar, para extender el reino de los cielos. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos a pedirle a los ujieres que nos acompañen. Queremos orar por todas las personas que están aquí, por cada uno. Pedimos que cuando terminen de ser ministrados puedan pasar para atrás y podamos seguir ministrando. Gracias, Espíritu Santo.